say this is another boring love song, to be together and forever be true. Tiempo de Encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma, con Alejandra Piaggi. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, tiempo de encuentro. Y si hablamos de un tiempo de encuentro, hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias. Y si hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias, estamos hablando de un tiempo de encuentro en el cual cada uno puede pensar distinto, cada uno puede tener su criterio, cada uno puede tener su apreciación, cada uno puede tener su punto de vista, cada uno puede tener ese aspecto diferencial, cada uno en definitiva puede ser. No hay una bajada de línea, no hay qué se debe decir o no. No hay un preconcepto, sino que hay un concepto, y ese concepto es el que trabajamos juntos, es el que diseñamos juntos, es el que organizamos juntos. ¿Por qué? Porque el preconcepto es el que te dice el otro, el que te maneja el otro, y el concepto es el que podés sacar a la luz a través de un tiempo de encuentro, y un tiempo de encuentro en lo que es diferente, en lo que es la tesis y la antítesis, como siempre te digo, un pensamiento bastante hegeliano para que puedas vos tener tu propia síntesis. Por eso, siempre te voy a decir buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular tiempo de encuentro. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y ahora te digo que en este tiempo de encuentro y tiempo de encuentro en las diferencias estamos en vivo, obviamente. Estamos en vivo y vos nos podés sintonizar por FM 94.9. Sí, FM 94.9, allí en el dial nos hacemos presentes. Con cobertura en Capital, zona norte, zona sur. Nosotros allí estamos, en la 94.9. En ese encendido que nos hace vivir una historia propia, una historia nuestra. Por todo esto es que te decimos que creamos también una plataforma, porque si no podés ingresar en la cobertura de la 94.9, FM 94.9, lo podés hacer en lo que tiene que ver con nuestra plataforma. Y en nuestra plataforma vas a tener de todo. Por ejemplo, www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, en cualquier parte del mundo. Esto es lo maravilloso. Y luego podés escucharnos en vivo, vernos en vivo, tener un portal de noticias propio, toda la navegabilidad y luego las redes. Las redes también se hacen presentes. Por la plataforma también podés descargar nuestra aplicación que si no ingresás a Play Store, y en Play Store allí colocás FM Radio Cristal. La podés escuchar también en cualquier parte del mundo. En la plataforma nos podés ver también en vivo, pero en la aplicación nos podés escuchar y luego también nos vas a poder ver en vivo porque tenemos plataforma propia de YouTube. Entonces tenemos todas las maneras. Así que la plataforma general, ya te la dije, que es nuestro streaming. ¿Vieron cuando en televisión ahora te dicen tenemos radio por streaming? Eso significa. Aparte nosotros tenemos streaming y el dial. Y vamos a decirte que la plataforma de YouTube es Radio Cristal 94.9. Ahora, la aplicación la podés bajar desde la plataforma o si no, FM Radio Cristal Play Store. Haceme caso porque aparte se escucha re bien. Por consiguiente, no se cae. Es muy importante.
Es más, a veces me pasa que te dicen en las radios ahora hay interferencia y demás. Escucho mucho a los tacheros, los colectiveros también, y la mayoría los coloca en el celular. Colocan la aplicación, escuchan desde el celular. Y algunos te dicen, yo lo tengo encendido, pero lo escucho desde el celular. Es genial. Estos son los cambios que se van a venir, es una realidad. Por eso que ahora también se va a lanzar otra nueva radio por streaming, y por eso que nosotros estamos creando para lo que podemos realmente un estudio de la hostia y un lugar en el cual estemos todos felices y vos fundamentalmente puedas participar. Dicho todo esto, te voy a agregar otro tema. Te voy a agregar el tema de las redes. Instagram, FM Radio Cristal 94.9. Twitter, FM-Radio Cristal. Facebook, Radio Cristal. Así es como son nuestras redes. Así es como también te reitero, YouTube, Radio Cristal 94.9. Y así es como vivimos esta historia. Mientras me están ingresando algunos mensajes por medio de la plataforma. Ahí vieron, eso significa caída de mensajes, que lo vamos a sacar porque eso lo que manifiesta nada más es que vos estás presente y que vos nos estás escuchando. Simplemente por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a la fusión del año que es FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de encuentro, nos unifican las diferencias. Y si nos unifican las diferencias, también te voy a decir lo siguiente. Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional, aquí lo tenemos para darte la actualidad. Primero la foto y después la película. La temperatura es de 27 grados 1, la sensación térmica es de 27 grados 9, la humedad es del 55%, la presión es de 1014 hectopascales, el viento es norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos con el jueves, una mínima de 21, una máxima de 28, va a estar hermoso. El viernes, una mínima de 20 y una máxima de 29, absolutamente despejado. El día sábado, una mínima de 21 y una máxima de 32. El domingo, una mínima de 21, una máxima de 25, ¿en dónde? Por la mañana, madrugada, se esperan chaparrones, pero de un 10 a un 40%. Tampoco estamos hablando de chaparrones o tormentas fuertes. El día lunes, una mínima de 18. El lunes es cuando desciende un poco la temperatura. Una mínima de 18, una máxima de 22. Y el día martes, una mínima de 17 y una máxima de 22 grados. Por consiguiente, hasta el sábado, una especie de veranito. Primavera, verano, verdaderamente. Y luego, domingo, lunes y martes, ahí ya vamos a tener fundamentalmente el día lunes un descenso en las temperaturas, a tenerlo en cuenta por los cambios de temperatura, justamente. Dicho todo esto, un gran fin de semana para aquellos que se lo pueden tomar, un fin de semana largo, como para tener un XXLLLL, porque es una cosa así este fin de semana, una cosa fantástica, lo podés vivir y lo vas a disfrutar. Se disfruta igual, si lloviera también, pero siempre es distinto. Da un muy buen servicio meteorológico nacional para todo este fin de semana largo. Tiempo de encuentro. Tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común. Y ahora vamos a hablar con él. Y si hablamos con él, estamos hablando de un segmento. Estamos hablando del segmento Los Olvidados. Y el segmento Los Olvidados tiene un nombre y un apellido. ¿Qué quién es? Tiempo de encuentro. El momento. Los Olvidados. Pepe Muñoz Aspiri. Y sí, estamos hablando de él, estamos hablando de Pepe Muñoz Aspiri, que hemos tenido una extraordinaria semana realmente con Pepe. El día lunes ha sido una gran entrevista en El Valor de las Palabras y ayer tuvimos un mano a mano que ha traído repercusiones. Es más, me han pedido, que no lo sabe él, así que se lo estoy comunicando, de varios medios, y he tenido reuniones también muy importantes y esos mismos asesores me pidieron el audio. Así que es bueno en una mirada austral también poder tener un mano a mano. Te reitero, los lunes de 14 a 15 tenemos El Valor de las Palabras, un invitadazo para este lunes, vinculado específicamente con Malvinas, ¿sí? Y luego vamos a tener el 2 de abril
a nuestro teniente. Digo nuestro teniente porque yo a partir de Pepe ya lo quiero también. Así que en una mirada austral, el día martes de 16 a 17, no te lo pierdas, porque va a ser otro invitadazo. Es decir, que las verdaderas mesazas se van a vivir también por las tardes, en el valor de las palabras de 14 a 15 y en una mirada austral en donde justamente para este feriado largo tenemos 2 invitados en el piso. 2 invitados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un real reconocimiento. Reconocimiento. El lunes y el martes. Y ahora llega el momento de decirte buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está Pepe Muñoz Aspiri? Mira, muy contento, buenas tardes, perdón, Alejandra, muy contento por lo que acabas de comentar, porque yo me quedé preocupado ayer después del programa, entonces lo volví a escuchar. Y claro, como no tengo guía, yo muchas veces cuando hablo y no me doy cuenta las barbaridades que puedo llegar a decir, pero me quedé tranquilo porque veo que estuve, al menos lo que yo escuché, lo que yo vi, cómo me vi a mí mismo, bastante medido. Y por el lado mío también hubo bastantes repercusiones favorables, y de gente que no precisamente adscriba a una línea de pensamiento afín a mí, todo lo contrario, pero les pareció comentarios de ambos, porque dijeron muy bueno. Por ejemplo, hay un portal que es de revisionismo histórico y dice excelente los compañeros de los comentarios del Capitán Asombro, ¿no? Ese seudónimo que tengo yo, del capitán y de su compañera, ¿no? Fueron todos comentarios favorables. Sí, a mí me llegó la misma información, Pepe, y aparte en un audio recién por otro tema te había comentado de una reunión, y en esa reunión tocamos también el tema, y justamente me pidieron el programa en canal de YouTube, porque había llegado, porque todo llega, y más cuando estamos en los medios, había llegado una información, así que también hoy por la mañana me ocupé de pasarlo y te digo que hubo un planteo muy interesante y creo yo que fue uno de los grandes programas que hemos tenido y que vamos a ir por más, porque la semana que viene vamos a tener, ya sea en el valor de las palabras, y prefiero que vos digas los invitados, por eso que yo lo dije en formato justamente de Capitana Asombro sería. El día lunes vamos a tener un gran invitado y el día martes también un gran invitado. Grandes invitados vinculados con también Malvinas. Contanos. Los 2 veteranos de Malvinas, de una participación directa, porque por ejemplo me ponen a mí como veterano de Malvinas a un, entre comillas, colega, ¿no? Casanseu, que no dice nada de la anulación, y nosotros hablamos de esto y mucha gente me dijo muy bien el comentario que hicieron referente a la anulación del desfile de veteranos por el alto costo. El alto costo se lo pagan ellos, que es el gasto de las suelas, porque iban a caminar para recibir el aplauso, no el público, de sus compatriotas, porque no iba a haber un sobrevuelo de aviones, no iba a haber movilización de blindados, absolutamente nada. Esto se hizo por otro motivo, es para no escandalizar a la embajada británica. Entonces Casanseu no dice nada de eso, ni tampoco la señora vicepresidenta, que se enorgullece de un padre que es combatiente contra la subversión o contra el peronismo, y que les tocó ir a Malvinas a contrario a Censu, porque en el fondo ellos se consideraban aliados de los ingleses. Dejémonos de embromar. Esto fue así. Cuando fue el golpe a Perón en 1955, y ellos son descendientes de los golpistas del 55, el almirante Roca dijo que se quede tranquilo el pueblo argentino, que no le salió un peso a este pronunciamiento, porque la Armada, que ya había bombardeado Mar del Plata y que amenazaba con volar las petroquímicas o gasoductos, había sido reabastecido en alta mar por la Armada británica. Todo esto está documentado, yo no estoy delirando. Yo me acuerdo que cuando hice la escuela de defensa, hubo tipos que me dijeron, ay, nosotros no sabíamos esto. Le digo, ustedes son oficiales de la Fuerza de Seguridad o la Fuerza Aérea. No se hagan los pelotudos y me vengan a decir que se enteraron de los bombardeos de la Plaza de Mayo cuando ustedes están viendo un documental de Noticias Argentinas. No me tomen de idiotas, muchachos, dejémonos de embromar. Entonces parece que muchos se avivaron de lo que sucedió en el 55 recién ahora. De la misma manera que nosotros destacamos en este programa también la instrumentación que se ha hecho con
los 30.000 desaparecidos y los derechos humanos. Sí. Es decir, que la fecha fue manoseada de los dos lados. Sí. Y cuando yo digo que me felicitaron, que no felicitaron, no era por las opiniones que yo pude haber vertido, las tuyas, bueno, que las dirán a vos, las que yo pude haber vertido, sino por el programa en sí mismo, Claro. y por la objetividad y el equilibrio con que lo hicimos. Porque ayer fue, por ejemplo, pintaron, fíjate vos lo que sucedió, ¿no? También pintaron determinada cantidad de pañuelos, y al día siguiente, esto fue en Misiones, el ejército los tapó con escarapelas, diciendo de que eran la expresión de una minoría. Es decir, que sigue habiendo una llaga abierta verdaderamente con este tema. Entonces lo tenemos que enfocar con el mayor equilibrio y la objetividad posible. Y el gobierno no lo hizo con el equilibrio y la objetividad posible, y nos referimos a eso, el lamentable spot del señor el Tata Joffre. Dejémonos de embromar. Y aparte, no se trató el significado del 24 de marzo. Exactamente, ese que es no el son punto. los 80.000 desaparecidos, es el golpe. Claro. Y el golpe iba concretamente a terminar con determinadas cosas. No importa la cantidad, si hubiera sido uno, como lo dijimos ayer, el punto no está en la cantidad. Y esto de lanzar spot en el cual alguien dice y se atribuye también que dijo que eran 30.000 los desaparecidos, a mí por lo menos me parece vergonzante. Y después por el otro lado, que el spot fue mejor, el de la vicepresidenta, pero agregando en su texto, no son 30.000. Acá el punto no está en cuántos son. Claro, pero el no punto está en el número, en porque el hecho, en el contenido, en el continente. Claro, pero el Estado no puede chupar gente clandestinamente con una capucha y un falcón verde sin patentes. Lo tiene que hacer con un patrullero con uniforme, como corresponde, y hablamos justamente de cómo se convirtieron determinados brotes insurgentes que existieron en Europa. Hablamos de Baader-Meinhof en Alemania, de la Brigate Rosse en Italia, de ETA en España. Pero el Estado no puede adquirir, el famoso, no vas a combatir el canibalismo comiéndote al caníbal. Bueno, el Estado no puede combatir prácticas ilegales con una metodología ilegal. A eso fuimos. No pasa si eran 30.000 o si eran 3, porque también a mí me duele mucho. En la guerra, fíjate vos, tuvimos una guerra internacional, nada menos que con las principales potencias del mundo, y tuvimos 649 muertos, que nos duelen a todos. Pero entonces no me vengan que 30.000 desaparecidos, acá hubo una guerra. No hubo una guerra, acá hubo una causería, y no es eso lo que se discute el 24 de marzo, porque el 24 de marzo, como hecho histórico, que es derrocar un gobierno constitucional por la ideología que tenía y por lo que estaba haciendo, no lo destacaron ni de derecha ni de izquierda. Porque también hablamos que uno de los representantes de los pañuelos blancos dijeron, bueno, entonces el presidente se tiene que ir, que esto, aquello. No, señores, no politicemos este asunto, esta fecha. Y después, declaraciones lamentables. Estaba leyendo hoy que esta chica, ¿cómo se llama? Aguárdame, Pepe, en relación a lo que decís, yo quiero comentar algo. La gente joven no vivió eso. Bueno, sí, viejo, yo no viví la batalla de Obligado. Hice el marco, conmemoro el Día de la eso fue una burrada de Martín Menem, realmente. Pero bueno. Sí, pero es una burrada muy grave en una persona de la enorme responsabilidad que tiene él. Sí. Esa es una burrada que yo no se la permito a un alumno mío en el secundario. Eso es verdad. Y no se la puedo permitir a un tipo así. Se reprobaría. Se reprobaría. Perdón, vos sabés que, me voy Pepe, de bronca, ¿viste? Ayer hablé justamente y tuve testimonios en una reunión y realmente me dio escalofrío. Se nota que, yo no sé si algunos que hicieron los spots, sí el padre, realmente hablaron, por ejemplo, con aquellas personas que estuvieron en el pozo de Banfield. Cuando me hablaban de lo que vivieron, de la tortura que vivieron, de los traslados que vivieron, de los ruidos en donde iban escuchando que se cerraban porque se tenían que hacer X cantidad de puertas, se tenían que cerrar. Y si no llegabas a tal número de puertas significa que no estabas liberado y podías morir en cualquiera de esas puertas en donde te citaban a otro lugar y te mataban a sangre fría.
Sí, netamente, te tiraban de un avión. Mira, yo he escuchado testimonios tremendos de gente que me merece absoluta fe, ¿eh? Claro. No es que me vendieron un cuento ni nada No, por el a mí estilo. tampoco. Gente Esta que yo gente que lo conozco, vivió y que hoy tiene hasta las exacto. repercusiones familiares, porque tuvieron una hija en la cárcel, por ejemplo. ¿Sabés lo que significó? La tuvo que entregar a su abuela. Es decir, hoy tienen las repercusiones, hoy todavía tienen las repercusiones de ese dolor. Claro, y algunos partícipes de esa guerra, lo estoy poniendo entre comillas, entrenados, como el lagarto que se rindió como una lagartija, Alfredo Astiz. ¿M? Cuando le tocó combatir a los ingleses en Georgia, se rindió sin disparar un tiro, mientras que el destacamento inglés que estaba en Malvinas, cuando desembarcan nuestras tropas el 2 de abril, ofrecieron resistencia. Es más, ahí lo matan al capitán Yaquino. Es decir, dispararon, ofrecieron resistencia hasta que se rindieron porque les pasaban por encima. Pero Astiz no, Astiz dijo, ay, no se pone el número y está la fotografía que él está vestido de combate firmando la Sí, rendición. sí. Pero después se disfrazó de parientes desaparecidos para chupar a las monjas que después tiraron de un Exacto. avión. No, Exacto. acá pasaron cosas. Y digo esto porque Elena Aragola, con cara de desafío y riéndose, uno de los libros del Tata Joffre. Mm, Yo escribí 15 libros. No, vos transcribiste los documentos que te afanaste de la CIDE. Y mm. aparte llega a decir lo siguiente. Alfonsín no es un padre de la democracia. Acá no existe el padre de la democracia. Acá existe una madre de la democracia que se llama Margaret Thatcher. Lo volví a ver ayer por televisión. No lo estoy imaginando. Lo volví a ver ayer por televisión. Sí, lo escuché. Entonces ahora el centro cultural, porque estamos en esta tontera, ¿no? Porque, que aparte es una tontera por lo siguiente, el centro cultural, Néstor Kirchner le quieren cambiar el nombre. Sí, con lo que está pasando en el país realmente, cambiar los Claro, nombres, está pasando en el sacar, país, ¿por qué no le sacar ponen en el Margaret Congreso Thatcher, aquello? el Bueno, monumento pero de parece que el Kirchner centro y cultural dejarlo en Quilmes a la pero intendenta de ¿cómo viene la Quilmes. deformación de la historia? Es muy fuerte. Que el centro cultural Néstor Kirchner lo hizo Néstor Kirchner. No, no hizo un carajo Néstor Kirchner. Le pusieron el nombre. Eso era el Palacio de Correo y Telecomunicaciones. ¿Y quiénes lo hicieron? Lo hicieron los conservadores. Dejémonos de joder, cuando se hace Buenos Aires. No, porque ahora es un tira y afloja de izquierda y derecha. Sí, No, pero el centro, no, lo transformaron en un centro cultural. Pero ese edificio, con todo lo que tiene dentro, que es monumental, yo tuve varias veces, cuando funcionaba como correo, tuve oportunidad de verlo, porque nosotros editábamos una serie de revistas, justamente el olvidado que voy a hablar hoy salió publicado en la revista Fundación, y nosotros teníamos que hacer los envíos por correo ahí, que salían las camionetas contra esto para repartirlo por el resto del sí. país, ¿no? Entonces, bueno, estaría dentro. Es monumental, es una obra de arte, verdaderamente. Vos entras ahí y decís, yo estoy en un palacio europeo. Bueno, sí, pero eso no lo hizo el gobierno kirchnerista, ¿eh? Ni tampoco lo hizo Milei, ni nada por el estilo. No, es todo es anterior, viejo. No me deformen Bueno, la pero historia. ayer también algo agregamos para no ser solo del oficialismo, sino también, yo te dije con respecto a lo que es la oposición, que no me parecía pertinente en el caso de Estela de Carlotto, cuando también expresó, si no hace las cosas bien, entonces que se vaya. Bueno, lo acabo de destacar eso, lo acabo de destacar, sí, que lo vos sé, lo dijiste, pero para poder y que yo establecer los dos lados también. De la misma ¿no? manera que me instrumentan el Palacio de Correo y Telecomunicaciones, es lo mismo. como si lo hubiera hecho a la década maravillosa del kirchnerismo. No, dejen de manipular la historia de un lado y del otro. Y aparte, lo que se hizo, a mí me parece de suma gravedad eso que hizo Carlotto. Fuera de broma, ¿eh? Me parece muy grave. Porque inclusive desnaturaliza el acto en sí. La lucha por la que ellos se encolumnan. Exacto, Lo desnaturaliza. Coincido plenamente. El olvidado de hoy, a ver, yo cuando empecé a tratar estos temas, no es que lo traté porque sí. La verdad, Pepe, que yo quería hablarlo porque creo que nos olvidamos en este 24 de marzo, por todo lo que vi y por todo lo que escuché, de la real conmemoración. Ahora,
Creo que la real y la realeza de la conmemoración sí estuvo en las suelas de muchos argentinos y argentinas, sin ideologizarlo al acto, a ninguno de los actos y a ninguna de las marchas. Muchos realmente fueron desde el punto de vista de los sentidos. Ahora, lo que se ha olvidado es el contenido y el continente que le corresponde a una fecha tan importante para todos nosotros. Vamos con el olvidado. Mirá, hubo mucha gente que estuvo autoconvocada. Porque, y después, bueno, gente a la movilización de la ANGAM por todo esto, pero fíjate que hubo víctimas, así como hubo víctimas civiles, y los destacamos en el programa de ayer, y mucha gente me dijo, gracias Pepe por haberte acordado, de un oficial de las Fuerzas Armadas, el mayor Bernardo Alberte, que le había mandado una bueno, otro olvidado. Sus camaradas, lo tiraron el 24 de marzo, a la vuelta de mi casa. Yo vivía en Ayacucho, entre Posadas y Libertador. Él vivía en Libertador y Schiaffino. Alberte, venimos a matarte. Y lo tiraron de un sexto piso. Sí. Entonces miremos todas las víctimas que hubo. Entonces hubo mucha gente ayer, gente amiga mía, que marchó sola, autoconvocada. Esa. Gente de mi edad, autoconvocada. Mira, Pepe, yo fui porque vos te acordás que dijimos, no nos gusta lo que está sucediendo en el gobierno de Isabel. ¿Por qué? Porque ya estaba actuando la AAA, que muchos dicen que eran las Fuerzas Armadas, otros dicen que eran los Perregas, Pepe, esa es la realeza. Tomándolo desde las dos acepciones, desde la realidad y desde la realeza. Desde la realeza, desde el punto de vista de la magnitud, desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista de lo real y también desde el punto de vista de quienes merecen el principado de un país. Claro, pero gente que no está de acuerdo con el gobierno, pero que sabía que si venía el golpe militar, venía la noche. Claro. Era el retorno de los pretorianos. Claro. Yo me acuerdo que mi padre me decía, mi padre murió un mes antes de golpe, murió en febrero, y me dijo, cuidado Pepe, no llames al retorno de los pretorianos. Yo era muy chiquito y me dejaba llevar también, porque ahí estaba la JP, viste, rompiendo las pelotas. Bueno, no llames a los pretorianos porque uno sabe lo que viene. Claro, mi viejo historiador, después uno donde estudia la historia de Roma se da cuenta qué significaba el retorno de los pretorianos. Y referente a eso, hubo otros que lo advirtieron, que son figuras como al que nos vamos a referir ahora, de los olvidados. Yo hablé de una revista que teníamos que llevar, la revista Fundación Política y Letras, lo mismo la revista Vértice, que bueno, la difundida en todo el interior, y teníamos una sección justamente que se llamaba Los Olvidados, y fundamentalmente esta sección nosotros hacíamos hincapié con las figuras de nuestra cultura, que nos suena el nombre, pero no recordamos bien en qué es, porque, por ejemplo, cuando vos hablas de Raúl Escalabrino Ortiz, bueno, muchos conocen por la calle, pero ¿dónde nació Escalabrino Ortiz? ¿Ni cuál era la profesión de él? Bueno, era economista, no, era agrimensor. Se dedicó a la economía y la historia, que es otra historia. Lo mismo cuando yo hablo, por ejemplo, de Julio Irazusta. Me dice, bueno, Julio Irazusta era doctor en historia. Le digo, no, era bachiller. Es verdad. No hizo estudios universitarios. Ahora eso sí, después escribió La monarquía constitucional en Gran Bretaña, que la escribió en Inglaterra cuando estuvo, fue editada en Inglaterra y la tienen en Cambridge actualmente como bibliografía obligatoria. No tiene nada que ver porque Jorge Luis Borges no era licenciado en letras, que después daba clases de literatura anglosajona. Eso es otra historia. Eso te iba a decir, pero no era licenciado en letras. Con todo, respeto a los licenciados en letras. Digo, ¿cómo son las figuras? Por ejemplo, un colega nuestro, el Bebo Granados, periodista económico. ¿Qué es? Bueno, licenciado en Ciencias Económicas. No es licenciado en Ciencias Económicas. Bueno, qué sé yo, perito mercantil. No, tampoco. Y bueno, ¿qué carajo es? Me dijo uno que estaba loco después de una comida de egresados del secundario. Le digo, es licenciado en letras. No, dejate de joder, te cayeron mal las copas, que esto y aquello. Y otro se levantó y dijo, no, es amigo de mi padre, y él licenciado en letras en serio. Entonces te confundí, ¿viste? Es verdad. Bueno, nosotros levantamos esta figura. Yo me quería referir a un grande, también nacido en Santa Fe. Lamentablemente, actualmente, Santa Fe se ha puesto de moda por otras razones. Me refiero por los luctuosos hechos de Rosario, que cómo serán de graves que hasta el propio Papa se ha referido. Exacto. Y le dedicó a Rosario una cantidad de tiempo analizando esto como si fuera Ucrania. Lo estuve escuchando. Ahora,
Sí, claro, pero dice cosas que son muy significativas. Muy Muchachos, fuertes. esto no existe. No existiría si no hay complicidad del poder Exacto. político, del poder económico, del poder fuertísimo. Pero el revisionismo histórico como tal surge justamente en Santa Fe. Y es en Santa Fe donde nace nada menos que el gran historiador de la cultura argentina, que fue don José Luis Busaniche. Describir la cantidad de premios que tuvo, toda su trayectoria sería muy largo, pero me gustaría referirme específicamente a la obra de él, porque la tarea de revisión que comenzó con Adolfo Saldías, y me estoy refiriendo con revisión a la revisión de la historia argentina, el revisionismo histórico, que era de filiación liberal, se suma a la labor de renovación metodológica que introdujo la rica personalidad de don Ernesto Quesada en sus estudios sobre las guerras civiles argentinas. Y a esto se agregarían los de la denominada nueva historia, nueva escuela histórica, donde se destacan, entre otros, los trabajos de Luis María Torres, mirá de quién estoy hablando, de Rómulo Carbia, de Diego Luis Molinari, de Ernesto Ravignani y de Ricardo Levene, que señalan nuevos cauces del quehacer historiográfico argentino. Bien. ¿Por qué destaco a estas personas? Porque parece que en este momento los historiadores nacieron con Tulio Alperindongui, y no es así. Porque Tulio Alperindongui se transformó en una suerte de pope, de sumo pontífice de la historiografía argentina, que tenía acá un cardenal que se llamaba Luis Alberto Romero, un portador de apellido, hijo de José Luis Romero, ese sí valía. Luis Alberto Romero tuvo una cátedra perenne prácticamente en filosofía y letras. Su mejor libro fue escrito y publicado, La feliz experiencia. Pero en fin, no me la quiero agarrar con Luis Alberto Romero, lo tuve que padecer de profesor. Pues lo tuve que padecer en la facultad de profesor. Pero me gustó, no me quiero agarrar. Bien, me parece bien. Sí, continuemos. Ahora, no eran tipos fáciles todos estos, ¿no? José Luis Romero, por ejemplo, había sido profesor de mi padre. Ahora, José Luis Romero fue el interventor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con el golpe del 55. Estoy diciendo que no eran figuritas de viejos sabios que estaban arriba de, como Próspero en la columna, ¿no? Próspero, la figura literaria que está en la columna, mirando el horizonte. Eso lo hago yo cuando tomo mate y estoy al pedo pensando a quién voy a reventar hoy o algo por el estilo, o diciendo cómo se nos va la vida, cómo se nos viene la muerte, tan callando. No es genial. Así. Estos tipos tenían pasiones políticas muy concretas y lo que no quitaba que fueran objetivos en otros aspectos. Claro. Bueno, Ricardo Levene, le está hablando de Ricardo Levene, ¿no? José Luis Busaniche fue un observador atento y culto que obviamente no podía ser ajeno a este movimiento de renovación. Es interesante ver que Adolfo Saldías era discípulo y admirador de Bartolomé Mitre. Claro, te iba a decir eso. Y él viaja a Inglaterra y habla con Manuelita Rosas, y Manuelita le permite ver los arcones donde había traído, porque el dueño de la Pampa era Rosas, no heredó una hectárea de tierra, pero sí lo que se llevó fue enormes arcones con toda la documentación, porque sabía que tarde o temprano iban a falsificar su periodo, y se lo llevó a Inglaterra. Entonces le permite verlo a Adolfo Saldías. Y Adolfo Saldías estudia y escribe justamente la historia de la Confederación Argentina, siguiendo la sugerencia de su maestro Bartolomé Mitre, que decía que la historia se hace con documentos. Bien. Y cuando Bartolomé Mitre mira esta obra, que termina siendo justamente una reivindicación de la figura del restaurador casi apologética, dice: la historia se hace con documentos, pero no tantos. No tanto, y usted se ha despojado de los nobles odios que un liberal debe mantener. Bueno, pisaste el palito, Bartolomé. Excelente. Los nobles odios. Qué y claro, bien. Y tus nietos de puta, que son los que integran en este momento a la Nación Más, que como dijo Bartolomé de Bedia, Olivera y Mitre, amigo mío, que es viejo descendiente, me dice:
Yo no sé qué es La Nación Más, seguramente debe ser contrario a mí, que soy La Nación Menos, porque a mí me echaron por ser kirchnerista, y es verdad. Yo decía, ¿cómo aguanta Bartolito en el diario? Lo rajaron. O sea, el diario tiene una intolerancia absoluta, inclusive con los descendientes de su propio fundador. Hay que decir las cosas como son también, Ahora, ¿no? una cosa era, Y esto te basta aclaro, verlo en la televisión. verlo, eso te ¿no? iba a decir, vamos a diferenciar, porque una cosa es, en su momento, La Nación con Bartolomé Mitre, en el cual el canal de televisión no era, y ahora otra No, cosa que desde son los luego. hermanos Ayat. Son dos Pero cosas quería- distintas. Scalabrino Ortiz llegó a ser editorialista de La Nación. Por eso te digo. Justamente, y uno de sus, estoy tratando de recordar ahora el apellido, que iba a Las Delicias, no era Monastero, secretario de redacción, dijo, bueno, la mejor, en broma me decía, la mejor época de Carabino Ortiz fue cuando fue editorialista de La Nación. No, claro, Solo que era quedó otra una cosa. persona de los Antes que Mitre la hoy comp- en La Nación, era porque muchos se hasta creen que es de Bartolito los Mitre, después lo Mitre. compró los Claro, Ayer, ¿viste? exactamente, hay Con que Bartolito Mitre era diferenciarlo. Hay que diferenciarlo porque hay una notable diferencia, ¿eh? Solo de los Mitres quedó una persona, que creo que es una de las hijas, en el área más administrativo, pero el resto ahora ya es de los hermanos, como dijimos. Es otra cosa, Claro, y otra quedó- historia. Bueno, quedó Esmeralda Mitre, que está peleando, y el último gran periodista que tuvo esto corre por cuenta mía. Lo de La Esmeralda Nación, igual es algo raro. sí, es admirador nuestro y sigue todos nuestros programas, que es Fernando Sanchezini. Eso es otra 40 cosa, por años eso periodista quise de la La Nación. diferencia. Un Sanchezini era de La Nación, de ese diario y de ese papel. Ahora no podés comparar el canal, es otra cosa. No, es que pluma, sí, el canal. El otro día vi que la tengo, después te lo voy a mandar, porque salió publicado las importantísimas declaraciones de nuestra periodista, que es Janina Latorre, ¿no? Sí, sí, ya la escuché. Sí, pero no lo leíste, dice, tengo el culo virgen. Sí, Yo dije, ya sé. bueno, menos mal, cambia la historia con esto, Sí. dame la brújula que la voy a cambiar, Sí, sí. porque estas son cosas importantísimas. Es decir, el nivel de chabacanería que hemos caído, que La Nación nunca lo tuvo, porque se caracterizaba, estaban los rostros grabados del diario La Nación, por ser un diario elegante, en sus escritores elegante, Exactamente. en su tipografía. Eso era lo que quería un rescatar. diario elegante. Era un diario elegante. Pero lamentablemente, pero como todo, ¿no? Todo. Ahora, ha esto ido pasa en degradando. oposición y en oficialismo, ¿eh? También hay diarios ahora de oposición que antes eran oficialismo, que también No, sus pero sin lugar periodistas a y su dudas, pluma lo- pasan a ser el sinónimo del billete. Vamos a ser sinceros. Desde luego, lo que pasa es que yo me estaba refiriendo justamente a la polémica de Mitre con el revisionismo Por histórico, eso, me estaba yendo por de eso, eso. por eso. No voy a hablar actualmente, bueno, porque eso sería ir a otro costal, ¿no? No, pero Si yo nos para ponemos a rescatar ver, también a los periodistas como rescataste, a Sánchez Cine y demás, que son completamente diferenciales a lo que Grande, estábamos dialogando. Juan Carlos Incierte y otros tantos que tuvo La Nación, que fueron Muriel, y que yo los llegué a conocer, a Bartolomé de Bedia y Oliveri Mitre, Sí, que me acuerdo que ella era un hombre mayor, claro. un hombre que sabía y mucho. Entonces yo entraba a la confitería siendo un adolescente, conocía la historia de mi familia, y me decía, siéntese, señor Muñoz Aspiri, siéntese, que no todos los días tengo oportunidad de hablar con un mazorquero que para colmo es peronista. Le digo, claro, usted ve en mí las dos tiranías. Me dice, exacto, obviamente que lo decía con un sentido del humor tremendo, y yo me sentaba y lo escuchaba, y era una fiesta escucharlo, ¿no? Es que da Porque placer además- cuando uno tiene diferencias con y una lo que persona aprendía. culta. Es extraordinario. Por eso Tiempo de Y Encuentro, lo que este aprendía programa. cuando me decía, ¿sabe cuál es la diferencia entre un gorila y un momio? Es decir, la ultraderecha liberal Sí. chilena son los momios, la ultraderecha liberal argentina son los gorilas. Pero una tarde escuchando la diferencia entre los gorilas y los momios, era directamente, por una parte lo hacía con un sentido del humor que parecía algo Camarota, un viejo humorista que tenía un programa llamado Telecataplum y la Sí, revista recuerdo. Dislocada. No es que yo lo siguiera, porque soy un viejo meado, me asumo como tal,
y como un facho y todo lo que vos quieras, pero tan viejo no soy. Pero soy historiador, entonces recuerdo más o Claro. menos. Y hace poco estuve viendo una interesante de un dibujante y humorista, gran amigo mío y compañero José Mazzaroli, sobre la historia de la historieta en la Argentina, ¿no? Y bueno, que tienen aportes. Pero volvamos a Sí, José Luis Busaniche, que en sus primeros trabajos dio enfoques que corrigieron juicios apresurados y facciosos. Por ejemplo, en 1927 publica su primer trabajo de relieve que se llamaba Estanislao López y el federalismo del litoral. Esto es muy importante porque comienza a reivindicar la figura de López y cuestiona la validez de opiniones como la de Vicente Fidel López, nada menos, que eran vacas sagradas, y otros sobre la figura de Artigas. Porque al respecto escribe que decir que Artigas fue el genio maléfico de la revolución es hacer una frase vacua que no tiene siquiera el mérito de la originalidad. sí. Es decir, fue estigmatizado hasta el propio Gervasio de Artigas, ¿no? Que ahora prácticamente es una figura indiscutible, pero no nos olvidemos que también murió en el exilio, murió Claro. en el... Todos mueren en el exilio. El propio Sarmiento, después de mandarse las cagadas habidas y por haber, muere nada menos, fíjate vos, no muere en Francia como le hubiera gustado. No. Era un país de la civilización. Muere en el Paraguay, Exacto. el país bárbaro. El Paraguay, que son todos contrabandistas, chorros y putas. Esa es la visión que nos puso la historiografía. Desde luego que el Paraguay no es eso. Obvio. El Paraguay tiene grandes plumas, Obvio. ¿no? Grandes plumas. Y no solamente en la literatura. Bueno, pero es como se estigmatizó ese país Exacto. en un primer momento para justificarse la guerra contra ellos. Y posteriormente, y hasta no hace mucho, claro, tampoco le perdonaron al Paraguay que había alojado al segundo tirano, ¿no? Primera tiranía Juan Manuel de Rosas, segunda tiranía Juan Domingo Perón, ¿no? Que era en la época de Stroessner. Aparte, Perón cometió el error de devolverle las banderas capturadas en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Hecho bastante discutible para mí, ¿no? En el sentido que esas banderas se habían capturado con sangre argentina, de muchos caídos en Curupaytí, que murieron de varios lados, ¿no? Entonces los trofeos de guerra, porque si no, empezamos a devolver banderas, esto y aquello, y no es tan así, al menos Bien. los países europeos no Es lo verdad. hacen, pero en fin. Y en 1930 dio a conocer sus estudios Rosas en la historia de Santa Fe y Santa Fe y el Uruguay. En 1931 es la incorporación a la Junta de Historia y Numismática, que es donde describe la formación histórica del Pacto Federal Política Interprovincial. ¿Qué tiene que ver esta Junta? Esta Junta es la antecesión de la Academia Nacional de la Historia. Publica un libro que todavía sigue teniendo una validez fenomenal, porque claro, publicaban con documentos, ¿no? Sí. El bloqueo francés y la misión Cuyen, que será el mismo título, agregando otros dos trabajos de un libro publicado por Editorial Warpes en 1945. Bien. Y en 1938 dio a conocer su obra Lecturas de Historia Argentina, Relatos de Contemporáneos, 1527-1870, en el cual, con un título que se ajustaba más a la índole del libro, que se reeditará años más tarde con el nombre, y yo recuerdo, fue uno de mis primeros libros de historia, cuando yo comenzaba, Estampas del Pasado, donde ponen contactos con distintas etapas de nuestra historia, Qué a interesante. través de los relatos de los contemporáneos. Entonces, vos vas leyendo eso como una novela, Claro. que es la antítesis de el estilo historiográfico, perdón, el estilo de escritura que tiene Tulio Alperindongui, que es absolutamente críptico, árido, de párrafos interminables, de sobreentendidos solamente entendidos por el autor, y me lo pretenden justificar diciendo, no, lo que sucede es que él vivió tanto tiempo en Estados Unidos, que él piensa en inglés y después lo traduce al castellano para escribirlo. Le digo, déjate de joder.
Dejate de joder, hermano. Conozco gente que hace 30 años vive en Gran Bretaña y no se le van las puteadas ni el che ni nada. Dejate de embromar. Escribe así porque no sabe escribir. Claro. Y porque yo considero, contra muchos que no saben escribir, dicen, no, no es así. La historia es un género científico. Claro que es científico. Pero la historia también es un género literario. Al menos que vos creas que los tipos como Mommsen, la historia de Roma, eran un grupo de macaneadores que escribían teleteatro. Bien. No, cuidado, hay que saber escribir historia. ¿Y dónde vos ves cuándo se escribe la historia con un sentido literario? Exacto. Y vos lo ves en Manuel Gálvez. Manuel Gálvez tiene 3 biografías que para mí no fueron superadas. La biografía de Rosas, la biografía de Sarmiento y la biografía de don Hipólito Yrigoyen, con una copia documental formidable, pero escrito de una manera que son esos libros que vos te los llevas, no a hacer el amor, pero sí a dormir, que yo lo decía ayer, que vos hasta le pusiste música, y es verdad, porque yo primero los abro, huelo el papel, los acaricio, que es una costumbre bastante común, aunque vos no lo creas, esto me lo dijo Luther Bunge, que es un... A mí me encanta, yo cuando tengo un libro argentino, y lo compro y me nuevo, dijo, lo leer un primero libro que es hago. hacerle el amor, verdaderamente, ¿no? Acariciar las cubiertas, porque hay algunos que están encuadernados primorosamente, y no te digo lo que está encuadernados en piel, ¿no? Ay, bueno, sí. Cerremos con el invitado de hoy, Pepe, que ya podríamos haber hecho un programa hace una hora. Tienes razón. Bueno, mira, es imposible tratar de hacer un cuadro completo de la obra de él, porque uno de sus libros más importantes para mí es San Martín Vivo. Es una obra que se publicó en 1959 y que es la que más enriqueció la bibliografía sobre el Libertador. También trazar un cuadro completo de este libro, pero digamos que la descripción de las actuaciones de personalidades como Rivadavia, Dorrego, Paz, Varela, Rosas y Sarmiento revelan la objetividad de este escritor, su prudencia y su mesura, basada en un criterio que se resume en años de investigación y estudio, que no es fácil. Así que en 1964, otro gran historiador más contemporáneo, que ese sí tuvo el honor de conocerlo y cultivar su amistad con él y con su hijo, con Fermincito, que es don Fermín Chávez, sobre el cual un colega nuestro del instituto acaba de escribir una biografía, el joven Juliano Talandi, que estuvo en nuestro programa, escribió una biografía sobre él, sobre Fermín Chávez, que le dedicó un libro a su vida y a su obra, Busaniche. Y en 1975 Miguel Ángel Sena lo recordó con estima en su trabajo Los que escribieron nuestra historia. Bien. Busaniche, es larguísimo hablar de él, murió en 1959 en Olivos, un hombre con una cultura y un valor intelectual particularmente invalorable, que quisiera cerrar recomendando a todos nuestros oyentes que cuando tengan oportunidad de acceder a un libro de Busaniche, no dejen de leerlo, porque es un autor que mantiene absoluta vigencia y actualidad. Bien. Absoluta vigencia y actualidad. Pepe, ha sido un placer tenerte, así que nos encontramos la semana que viene porque vamos a estar en vivo en este feriado largo. Besos, abrazo inmenso, cuídate mucho. Sí, vamos a estar con 2 grandes invitados. Sí. Te mando un beso y que pases un lindo fin de semana. Gracias, Felices cuídate Pascuas. mucho. Felicidades. Felices Pascuas. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri. Y continuamos. Yo, ¿sabes qué, Daniel? Te quiero pedir algo. Quítame el reverb que tengo, es mínimo el reverb, pero me siento en un show o en un evento que, viste, te colocan ese poquitito de reverb que ahí sí da ante la multitud, pero no estaría dando ante la radio. Pero es lindo. Muchas veces yo me pregunté para qué el reverb. Y bueno, cuando conducís eventos y demás, ahí sí tenés el reverb. Gran momento realmente el que hemos vivido, ¿eh? Los olvidados en el día de hoy. Extraordinario. ¿Por qué? Porque es una idea también tener el tiempo de encuentro
encuentro en estas diferencias, en las diferencias que nos hacen a nosotros, en las diferencias que nos convocan y que nos evocan, y en este recordar, pero para no repetir. Y en muchas cuestiones del pasado que están haciendo huella en el presente y en el futuro. Entonces es importante hacer en algunos casos el revisionismo histórico para que se puedan sacar las consecuencias y también los puntos de vista que se pueden tener. Y ahora cierro con él. Estamos hablando de un hombre que es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos Juli? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Dónde estás muy bien, en estos momentos? En Córdoba. Bien, En Córdoba. ¿cómo está Córdoba? ¿Está tan lindo como acá? En Capital estamos teniendo un día formidable, casi entre primaveral y verano. Mira, la verdad que en esta zona lo mejor del año es el otoño. Claro, Que es una zona donde hay mucho viento. sí. En general es la primavera, que suele ser la época más linda del año. A nosotros nos castiga siempre con mucho viento y con un clima bastante adverso, saliendo de un otoño en general, de un invierno en general seco. Y bueno, el otoño es la época tal vez más agradable, con mejores temperaturas, con días más lindos. Así que la verdad que estamos en un año muy bueno y con un clima muy benigno. Y bueno, las sierras de Córdoba en otoño, nosotros no estamos en las sierras, pero digo, la Sierra de Córdoba en otoño realmente es un paisaje para conocer y es muy bonito. A ver, Julián, te quiero hacer una pregunta. Primero, ¿cómo estás viendo el tema de la cosecha? ¿Cómo estás viendo si se están quedando en los silos o no? Viste que ahora está este tema ya desde el año pasado y desde siempre, el tema de los silos bolsa, el tema del acopio y demás. Eso por un lado, con respecto a la cosecha. Porque la cosecha es muy importante para nuestro país. A ver, empecemos a sincerarnos al respecto. El campo es muy importante para nuestro país. En muchos casos vivimos del campo. Y luego, lo que también te quería preguntar es el tema de las exportaciones. A ver, yo conozco exportadores pequeños y medianos, fundamentalmente, que si bien se pasó de CIRA a CEDI, todavía no pueden exportar porque no pueden transferir al exterior. Por consiguiente, se pone en duda esto del libre mercado. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la cosecha, con respecto a los silobolsas y con respecto a las exportaciones, Julián? No, bueno, mira, la cosecha creo que va a tener una característica que es lo primero que van a hacer los productores, porque el precio de los granos a nivel internacional no demuestra una posibilidad de alza y la mayoría de los productores estamos con cuestiones financieras sin resolver, porque mucha cosecha se ha comprado todos los insumos y demás a pagar en estas fechas con producción. Por lo tanto, creo que la primera parte de la cosecha va a salir bastante rápido. Creo que va a ser convertida en plata lo más rápido posible para pagar deudas. Las tasas de interés son altísimas, por lo tanto, la mayoría de la gente va a querer salir de sus deudas. Hay un mecanismo, una herramienta que se usa mucho en el campo, que son las tarjetas de crédito agropecuarias, que son lo mismo que una tarjeta de crédito común, nada más que obviamente los montos son muchísimo más altos y tienen en general financiamientos a un año, que es lo que suele, o un año o medio año, que es lo que en general necesita el productor para llegar a la cosecha. A ver, aguárdame, Julián. Háblame un poco de las tarjetas de crédito agropecuarias, porque a mí cuando la semana pasada hablaste conmigo, me llegaron cantidad de mensajes de oyentes, específicamente del campo, increíblemente para que toques este tema, ni que lo hubiéramos guionado. Háblame de qué se trata. Bueno, estos son herramientas financieras que el banco, los bancos, tienen y que arrancó como tal vez más desde los bancos privados y hoy en día todos los bancos tienen su tarjeta agro que tienen montos importantes para lo que suele ser una producción.
¿Qué ventajas tienen? Que son tasas Exacto. de interés bastante bajas en general para lo que son créditos comunes, y se accede vía una línea de crédito permanente. Exactamente lo mismo que funciona para una familia o para un particular que tiene una tarjeta de crédito, Bien. con la diferencia de los montos. Bien. Y la diferencia de que los pagos no son en general mensuales, como suele ser una tarjeta Exacto. común, que te llega el resumen y vos tenés que pagarlo, sino que en general son tarjetas que vencen a los 6 meses, a los 3 meses, Exacto. al año. Y es una herramienta que se usa mucho, la verdad que se usa mucho, y la gente cumple mucho con eso. Sí, por supuesto, como la que tenés en tu casa y la que tenemos todos en la billetera, si no pagas el monto Sí, total sí. de la tarjeta, pagas el mínimo, por supuesto, Sí. que es lo mínimo que Sí, todo. pero tenés un split pero de tiempo. Yo en base a eso sí, se lo pregunté a mi y papá. además a partir de ahí, bueno, los intereses son confiscatorios, porque la verdad que son Sí. intereses muy altos en general cuando no pagas el monto total de la tarjeta. Pero bueno, eso es lo que lleva a que muchos productores saquemos una parte de la cosecha o toda la cosecha, depende de cada uno, de la campaña, digamos así, de la siembra, los insumos, a pagar en cosecha. Y estas tarjetas son exclusivamente para esto, no es que vos la podés usar para Claro, comprar un claro. televisor. No, Son, no. son exclusivas para cuestiones relacionadas con el agro. Muy Y interesante. obviamente todo el mundo la va a querer pagar cuanto antes, sobre todo con tasas a la baja, porque la realidad es que la tasa que está ocurriendo hoy es una tasa que está directamente a la baja y bueno, va a ir bajando cada vez más, ojalá que así sea. Y bueno, los productores en vísperas de un precio de producto que no es halagüeño, porque la verdad que no hay precios internacionales que imagine uno puedan subir, bueno, obviamente es importante salir de las deudas lo antes posible. En relación a lo Eh, que decís también, Julián, te quiero preguntar sobre créditos en maquinarias, porque me mandaron muchísimos mensajes. ¿Existen buenos créditos para la compra específica de quienes trabajan en el campo? Mira, yo creo que con esto nosotros tenemos que entender algo. Durante muchos años, Sí. con la inflación, mucha gente se financió pensando en un crédito que iba a ser con una tasa menor a la inflación, o que en esta carrera loca que hemos vivido los argentinos, a la larga la variable crédito y tasa de interés se licuaba con la inflación Así es. o con la suba de precios normales de un país. Bueno, yo creo que eso hay que ser muy prudente. Me parece que ha sido una herramienta que muchas veces se usó como financiamiento, pero también como licuación de los intereses de la deuda. Me parece que eso se usó y se usó mucho, mucha gente lo usó. Yo, como siempre te lo suelo decir, eso alguien lo pagó, es parte del déficit que hemos tenido los argentinos de tener créditos subsidiados que en definitiva todos sabíamos que los terminaba pagando la inflación. Pero me parece que hay que abrir mucho el ojo, y eso es no sé si un consejo, porque no creo que sea para dar un consejo, pero sí para dar una advertencia, que ante un escenario como este, donde la inflación es a la baja y donde los precios son a la baja, ojo con pagar tasas de interés alocadas, Bien. porque después te vas a quedar caro en cualquier Eso pidieron crédito. los oyentes, si los podías asesorar en eso. Por eso que te lo Yo creo que hay pregunté. que ser muy prudente con eso, porque hoy una tasa, a ver, hace un mes la tasa rondaba el 140% mensual. Hoy ya es menos del 100 y probablemente en un par de meses va a ser del 70 o menos. Bien. Entonces digo, si te vas a endeudar pensando como se pensó durante varios años, que te lo iba a licuar al crédito, te lo iba a licuar a la inflación, bueno, no va a ocurrir, va a ser al Bien. revés. Por lo tanto, ojo con quedarse con créditos caros, porque eso no va a beneficiar a nadie. Me parece que llega el momento de financiarse más corto, llega el momento de financiarse más genuinamente, con tasas más razonables, Sí. y salir de mucha deuda. Por supuesto, si tenés un crédito todavía de aquellos créditos que había al 40%, fijo en pesos de hace 3 o 4 años atrás, bueno, mantenelo porque te conviene. Claro. Pero si no, me parece que conviene salir urgentemente de Bien. esos créditos. Bien, Eso gracias. obviamente habla bien de la economía, porque nosotros estamos razonando una tasa del 100% anual. Es una locura. Nadie produce una ganancia del 100% anual, a menos que sea no sé, algún tipo de negocio muy raro. Pero en la Claro. producción no existe esa tasa. Por lo tanto, esa tasa de ganancia, por lo tanto hay que Ahora, ser muy lo que vos prudente cuando estás uno toma un crédito. diciendo, primero lo de la prudencia al tomar el crédito y demás, pero lo que vos estás diciendo, o también dejás entender que confías en el rumbo económico actual.
Mira, yo creo que cuando nosotros producimos a un año, mínimo, una campaña es un año, mínimo. Los que hacemos ganadería son 3, 4 y tal vez 5 años. Por lo tanto, los rumbos son más largos que el avatar mensual o diario que tenemos a nivel familiar o a nivel personal. Por lo tanto, uno ve un poco, trata de ver un poco más lejos, no es que lo pueda hacer siempre, pero intenta ver un poco más lejos. Yo creo que el país basado en un tipo de cambio que va a salir necesariamente del cepo, en un tipo de cambio estable, en una tasa más razonable, en lo que apertura de las exportaciones, que es coyuntural, pero que se va a terminar dando. De hecho, en la carne ya está a full la exportación de carne y está beneficiando grandemente al país. Por lo tanto, yo creo en ese rumbo. Me parece que el libre mercado es el rumbo. Y hoy vos podés exportar, Julián. Muy bien. ¿Vos podés exportar libremente? A ver, sí, la realidad es esta. La exportación, por ejemplo, de carne o de casi todos los productos no la hace cualquier particular. Claro. La hace alguien que esté inscrito como exportador. Por lo tanto, yo produzco carne, pero la exporta el frigorífico exportador o un trader que importe a nivel internacional. No son muchos, son relativamente chicos el mercado de la exportación en Argentina, pero hoy se está exportando libremente, con cero trabas y en el tema de la carne, con la liberación de los cortes que estaban prohibidos para exportar y demás, la verdad que ha sido una posibilidad de que la ganadería se mantenga, porque con la baja de consumo que ha habido, si no hubiera habido una exportación importante, sobre todo de carne con hueso, que es la que va a China, la carne más económica, las vacas se hubieran muerto en el campo, porque eso es lo que normalmente ocurre cuando se cierra la exportación y la vaca no vale, termina muriendo mucha vaca vieja, mucha vaca que ya es de descarte, que no tiene dientes, no tiene los dientes suficientes para comer, porque eso hay que saber que la vaca come pasto y se le gastan los dientes, por lo tanto, cuando se queda sin dientes, puede ser una vaca joven, pero se le quedó sin dientes porque el pasto es duro, o al revés, puede ser de pasto blando, pero tener muchos años. Esa vaca, si no hay un negocio para ella, si uno no la puede vender, termina muriendo en el campo. Bueno, con China eso no está ocurriendo y gracias a ese mercado se renueva mucho el plantel de reproducción en Argentina. Es decir, que la exportación de carne a China hoy se puede hacer. A cualquier lugar del mundo se puede hacer. A cualquier lugar del mundo. Abierto, basta que el mercado esté abierto, se puede hacer a cualquier lugar del mundo. Me parece que es un éxito, esa postura es un éxito, y no es de este gobierno solamente, digo, es una postura del mundo, de exportar libremente. Me parece que eso es exitosísimo, nos va a dar grandes resultados, porque vamos a poder mejorar nuestro nivel de ganancia, que si no existiría, y eso va a ser un círculo virtuoso sin ninguna duda. Va a haber muchos más jugadores que entren al mercado de la carne, pero que por supuesto, como te decía recién, sí, es un mercado que requiere de mucho tiempo y de gente que esté dispuesta a permanecer ese tiempo en la cadena de comercialización. Sí. No siempre es tan fácil, porque los capitales en general buscan renta más rápida y entran y salen más rápido. Julián, pero bueno, es ¿cómo parte estás de viendo en relación a económica esto? como país? En relación a esto, ¿cómo estás viendo la labor de Diana Mondino? Porque, a ver, una canciller es importante también en el tema de las alianzas. Y estas palabras que ha tenido para con China, y para mí es un poco contradictorio al haber estado en Vietnam y en Malasia, y después en Japón. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que la Cancillería en Argentina, a ver, arranco de nuevo, digo, un país no es un gobierno. Nosotros tenemos que entender por todas que podemos tener un gobierno de un signo o de otro, pero el país tiene que tener un rumbo en el mercado internacional. Eso hacen los países serios. Uruguay tiene la misma política exportadora, esté un gobierno o esté el otro, de un partido. Es que es lo que corresponde. Eso marca porque te da previsibilidad también, claro. Es lógico, yo no puedo producir, a ver, yo produzco vacas, yo produzco carne, yo produzco novillo, produzco cerdo, produzco pollo, lo que sea. Yo no puedo estar pensando quién va a ganar las elecciones el año que viene para ver, o de acá a 3 años, porque imagínate que la vaca que, como yo siempre te digo, el ternero de hoy, que nace hoy, cuando termine el gobierno de Milei, recién va a ser vaca madre, recién. Claro. O sea que recién ahí voy a estar viendo. O sea, Milei es una circunstancia en la vida de un país.
y en la producción, es una circunstancia. Un proyecto minero lleva mucho más de 2 o 3 años y es una circunstancia un presidente. Un presidente tiene que ser una parte, pero no el todo. Sino, no puede ser que mañana venga otro presidente que cambie totalmente las reglas de juego para un lado o para el otro. Bueno, yo creo que eso ojalá se logre con la canciller, la veo con la mente muy abierta al mercado internacional. Obviamente me parece que es cuestión de ir viendo qué pasa. Hace 100 días solamente que este gobierno está en funciones. Y estas cuestiones son a largo plazo. Uno sale a buscar un mercado internacional y probablemente pasen 3, 4 años hasta que recién lo puede abrir. Hay mercados que la Argentina festeja, como el de Estados Unidos, que pasaron años, décadas, sin que se pueda abrir el mercado de Estados Unidos para la carne y para un montón de otras cosas. Entonces, hay que ser prudente, hay que ser paciente, hay que ser constante, porque esa es la otra cosa que los argentinos no tenemos, que es la constancia en el negocio exportador, y hay que ser serios. Sí, Entonces, eso. tiene que ser serio el canciller, Sí, tiene que ser serio el agregado de negocios, pero también tiene que ser serio el que produce y el que exporta. sí. Porque no va a ser la primera vez que vendemos carne de vaca y mandamos carne de Sí. caballo, que vendemos miel y mandamos arena, que vendemos arroz y mandamos cualquier otra cosa. Eso es verdad también. Eso también es parte de nosotros y no solo del gobierno. Ahora- Yo creo de este o de cualquiera, digo, ¿no? Julián, también te quiero, ¿cómo estoy hoy, Julián, como verás, te quiero Estás preguntona. Sí, te quiero preguntar sobre Pino. ¿Vos te sentís representado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina? Es decir, ¿Pino representa todo el campo para vos? A ver, yo voy a hacer, como dice la frase, políticamente incorrecto. A mí la sociedad rural no me representa en general. Los productores, muchos productores del interior no nos sentimos representados por la sociedad rural. Yo creo que es una entidad que se ha quedado vieja en la manera, en las formas, en los modos. Y la verdad que yo no tengo, personalmente lo digo. No Bueno, me te digo siento algo, representado por la Julián, te sociedad voy a rural. ser sincera. Tengo coconductores que no se sienten representados con la huya. Por ejemplo, las pymes. Muchos conductores. Pero a ver, hay trabajadores que no se sienten representados por sus sindicatos. Exacto. Digo, No es de ninguna gravedad, parece- es una realidad. No, es una realidad. Digo, yo no me gusta la manera. No veo una inserción del campo en el resto del conjunto social, que después de haber pasado el 125, que fue un momento histórico único para el campo, que con el apoyo de la sociedad, que muchas veces no se dio, casi nunca se da. Bueno, yo creo que esas oportunidades se han perdido. La dirigencia rural, te lo he dicho varias veces, me parece que está mirándose mucho el ombligo y no es parte de la solución. La verdad que no sé cómo se hace, porque yo no soy representante, simplemente un productor, pero digo, me parece que al sector le falta más representatividad de lo llano, de lo simple. Por eso los autoconvocados muchas veces tienen tanto éxito en Exacto. este rubro y en otros, o en este sector y en otros, En su mayoría. porque representan lo más genuino y lo menos, claro, Lo menos tal vez contaminado. esa parte de ser, sí, y lo que te digo, eso de ser políticamente incorrectos, muchas veces las entidades parece que no lo pueden hacer o parece que no lo deben hacer. Y me parece que hay veces que sí tienen que ser tal vez incorrectos. Coincido. Porque tienen que representar el sector y tienen que aportar soluciones concretas, más allá del plan que tienen todas las entidades para el desarrollo del país. Hay cosas muy simples, cosas muy concretas que son la diaria, que no son el tema que nos va a resolver el problema de los argentinos, pero es la resolución de problemas pequeños todos los días lo que estamos necesitando los productores. A ver, no puede ser que en Argentina el tema caminos no tenga una solución, y parece un tema simple y menor, pero es por donde pasa toda la producción. Claro. Y no le encontramos la vuelta ni Es al la sector trazabilidad, público, ni el más sector ni privado. menos. Es poder sacar la producción. Claro, es la Es logística. poder sacar la producción, es la logística. Entonces, digo, son cosas que me parece que hay que repensarlas como país y las entidades tienen que repensar eso. Sí me parece que está muy bueno algunas entidades que se ponen al frente de reclamos Sí. absolutamente gremiales, como el pago de tasas exorbitantes en algunos lugares de la Argentina, o el pago de algunos tributos como ingresos brutos que son realmente aduanas interiores, que me parece que necesitan tener en la representación y necesitan tener fuerza. Ahora, la verdad me parece que es parte de la deuda que tiene la dirigencia rural representar definitivamente
el sentir del mundo rural, que me parece que no está del todo representado. Bien, la última te prometo, en este modo preguntona que estoy hoy. Si estuvieras delante de Javier Milei como productor agropecuario, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría que confíe en el sector y que cumpla la promesa de sacar los impuestos distorsivos que tiene el sector y que se lo va a devolver, pero multiplicado por muchas veces, se lo va a devolver en la producción agropecuaria. Nosotros estamos esperando un gobierno que haga lo que dice Milei que hay que hacer, que por ahora no lo ha hecho, porque entiendo que no ha podido, Coincido. No creo que sea porque no ha querido, pero me parece que esa es la única cosa que le diría, que pase. Hay y mucha que se lo va a esperar, que se le va a ayudar en todo lo que se pueda, pero que no se ayuda a un gobierno. Nosotros los productores sembramos independientemente del gobierno, cosechamos independientemente del gobierno, vendemos y cobramos y independientemente del gobierno. Y cuando digo los productores me refiero no a 5 grupos concentrados, sino a la mayoría de los productores, Claro. que estamos todos los días con los pies sobre la tierra A eso y apuntaba. produciendo. Yo le diría, adelante presidente, necesitamos Estado más eficiente y más, no ayuda, que nos liberen el camino para producir. Si él logra eso, pero va a tener en el sector agropecuario el mejor de los aliados, porque estamos con unas ganas bárbaras de que nos vaya bien, porque si te va bien a vos, le va bien al resto. Entonces, parece egoísta decir yo trabajo para mí, en una cosa que parece muy rara en este país, decir yo trabajo para mí y no ser ejecutado públicamente, pero esa es la verdad. Nosotros trabajamos para nosotros y a su vez trabajamos para el conjunto. Cuando se entienda eso, y que se entiende, me parece que el presidente lo tiene clarísimo el tema, creo que nos va a ir bárbaro y me parece que va por ese camino. La exportación de carne fue un ejemplo. En 24 o 48 horas de su gobierno liberaron absolutamente todas las restricciones para exportar carne. 2 meses después, solamente 2 meses después, hemos batido el récord de hace 57 años de exportaciones de carne. Esa es la única explicación que tiene para mí decirle, eso es lo que va a ocurrir cuando usted libere la fuerza del campo. No la del cielo, la del campo en este caso. Gracias, maestro. Cuídate mucho, Julián. Abrazo inmenso. Te mando un beso grande, Ale. Y Nos vemos pronto. Pascuas Feliz Semana para Santa. vos y toda tu familia. Gracias, Julián. Bueno, gracias igualmente. Chao. Chao, chao. Y estuvimos con él, productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y nos despedimos de Tiempo de Encuentro hasta la semana que viene. Luego vas a tener ahora un poquito de música y a las 16 voy a hablar del tema exportación de carne en soluciones portuarias y aduaneras. Así que quédate en esta sintonía, quédate en este dial, quédate en esta programación, quédate en FM Radio Cristal 94.9. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.